A continuación voy a describir cómo obtener el vector posición en función del tiempo a partir de unos datos obtenidos en el laboratorio, usando en este caso Excel. Aquí aparece una tabla con tres columnas. En esta aparece el tiempo, en esta aparece la posición horizontal en centímetros y aquí le aparece la posición vertical en centímetros. Ok, eso corresponde a un movimiento parecido a una parábola. Ok, entonces voy a comenzar con la coordenada X. Entonces aquí voy a graficar el tiempo y la coordenada X. Entonces va a quedar la coordenada X como función del tiempo. Entonces voy a colocar una gráfica y a esa gráfica le voy a calcular la línea de tendencia. Entonces aquí el tipo de regresión que voy a hacer voy a ensayar primero una regresión lineal. Es decir, que va a asumir que los comportamientos de los puntos es parecido al de una recta. En este caso, en el ejemplo del laboratorio, el cuerpo es lanzado desde cierto punto que tomamos como el 0, 0. Entonces quiere decir que la posición en X y la posición en Y, en T igual a 0, debe ser 0. Entonces vamos a forzar a que la recta que se está buscando en este caso pase por 0. Eso se indica acá con señalar intersección en 0, 0. Señalar intersección en 0, 0. Esta parte de acá lo que hace Excel es presentar el resultado de la regresión lineal, asumiendo o sea, lo que hace Excel es que encuentra la recta que más se parezca al comportamiento de los puntos, y aquí presenta R, que corresponde al valor del coeficiente de correlación. Ese sería, ahí habremos hecho a través de Excel una regresión lineal. La idea del coeficiente de correlación es que él tenga el valor lo más parecido a 1. ¿Ok? Ese es un tipo de regresión que hicimos regresión lineal, asumimos eso. Ahora podemos ensayar otro tipo de regresión. Ensayemos una línea de tendencia diferente. Entonces podemos ensayar un tipo polinomio. Polinomio de orden 2. Es decir, que la relación que hay entre la coordenada X y el tiempo es de carácter cuadrático. Es decir, como si se tratara de una parábola. La relación entre los dos es de una parábola. Lo mismo, entonces, ahí elegí polinomio de orden 2, que va a ser una cuadrática, y señalar intersección. Entonces voy a obligar a que pase por 0, porque asumimos que pasa por 0 desde el principio. Y el coeficiente de correlación para este caso. ¿Okay? Vamos a presentar la ecuación en el gráfico también. Y acá entonces este es el resultado. En este caso se obtiene el ajuste con una parábola que pasa por 0. Es mucho mejor a través de, usando el criterio del coeficiente de correlación, este es mucho más cercano a 1 que este. Entonces en esto lo que se nos está diciendo es que el ajuste de esta parábola que se ha hecho acá, digamos esa parábola, el comportamiento de los puntos se parece mucho a esa parábola, diferente al de esta recta, que sí se alcanza a separar en algunos lugares de los puntos, que entonces se parece más al comportamiento de los puntos. Ahora voy a repetir el mismo procedimiento para el caso de Y. Entonces aquí selecciono la coordenada perdón, el tiempo, y aquí selecciono la coordenada Y, y nuevamente realizo una gráfica, y con esa gráfica voy a hacer la regresión. Aquí esto tiene una forma parabólica de concavidad negativa, se dice. Cuando está abierta hacia abajo la parábola se dice que tiene concavidad negativa. Entonces vamos a hacerle una regresión, o sea, va a ser un cálculo de línea de tendencia, y vamos a usar, como es una parábola, el exponente de la parábola es 2. Aquí se puso automáticamente lineal. Fíjense que lineal no da para nada bien. Entonces vamos a ensayar polinómica de orden 2, que es una parábola. Esto ya se parece más al comportamiento de los puntos. Nuevamente vamos a tomar la intersección en 0, que decimos que cuando P es igual a 0, Y es 0, se obliga a pasar por ese lugar. Y vamos a mostrar la ecuación en el gráfico y también el coeficiente de correlación. El resultado de esa regresión es el que se muestra acá. El coeficiente de correlación es 0,97. Lo que esperamos es que sea muy cercano a 1. Y ese sería el resultado. Entonces ya están escritos allí los resultados de los ajustes. En los dos casos vamos a tomar el parabólico. En los dos casos. Ahora entonces aquí, ¿qué se hace con estos resultados? ¿Cuál es la interpretación que tienen esos resultados? Pues la interpretación que podemos dar a esos resultados es la siguiente. Entonces la componente X que nos dio, entonces aquí en este gráfico
en este gráfico, esto es t, la componente horizontal es t, se puso t, y la componente y fue esta x. ¿Okay? Le voy a cambiar los nombres a esto. Bien, en este caso, la componente y fue y la componente x fue t. Entonces aquí le pongo t. Bien, ahora entonces esos resultados los voy a escribir acá. Componente x. Entonces lo voy a escribir acá. ¿Qué sería esto? Sería 17.73 por t al cuadrado, y dice allí más 11.951 por t a la 1. Este sería de acá, este sería acá la componente x. Ahora vamos con la componente y. La componente y dice menos 127,17 por t al cuadrado más 99.247 por t, y ese sería la coordenada y. Ahora, esos son los resultados que obtuvimos del laboratorio. ¿Cómo los comparamos con la teoría? Entonces asumimos que es un movimiento con aceleración constante y vamos a comparar. Es el vector posición cuando tiene aceleración constante. Y el que obtuvimos en el laboratorio es este. Entonces haciendo la comparación. Por ejemplo, aquí el que tiene t al cuadrado, el término que tiene el t al cuadrado es este, que correspondería a este término. Entonces este término de acá es igual a este. Será igual a este. En consecuencia, quiere decir que un medio de la aceleración en x es igual a 17.73. Ok, aquí puedo quitar el t al cuadrado. Llegamos a esta conclusión. Y para hallar a x, entonces multiplico por 2. Entonces nos da 2 por, y los que nos dé ese resultado es el valor de la aceleración en x. Pues ahí hacemos la multiplicación, lo que nos dé la multiplicación. ¿Ok? Y este sería entonces el valor de la aceleración en x. ¿Ok? Ahora, el siguiente término, este término que aparece acá, el de t a la 1, este es el que tiene t a la 1, sería este mismo. Entonces este sería el de t a la 1, mírenlo acá, sería igual al de t a la 1 aquí. ¿Ok? Y puedo quitar las t's, entonces ya nos quedó el valor de la velocidad en x. Lo mismo puedo hacer para y. Lo mismo puedo hacer para y. Entonces para y comparo. El que tiene t al cuadrado, mírenlo, es el término que tiene t al cuadrado. Ese sería igual al término que tiene t al cuadrado acá. Y entonces, aquí ya quito las t al cuadrado. Y entonces me queda la aceleración en y. Multiplico por 2 para despejar. Multiplico por 2. Me queda esto por 2. Y ya pues realizo la multiplicación. Ya es hacer la multiplicación. Y lo que dé la multiplicación va a ser el resultado. ¿Okay? Y ese sería el valor de la aceleración en y. Ahora, el término de la velocidad en y. Entonces, este tiene t a la 1. Va a ser igual al término de acá de t a la 1. Quito las t's y entonces me da la componente de velocidad en y. Entonces ya tengo la componente x y la componente y de la velocidad, tengo la componente x y la componente y de la aceleración, y faltarían entonces los términos de la posición inicial. Entonces en este caso, x0, aquí fíjense que no hay ningún término independiente, no hay. Es como si tuviéramos aquí un más 0. Y lo mismo acá, aquí tampoco hay término independiente, es como si tuviéramos un más 0. Es decir, que x0 va a ser igual a 0. Y lo mismo para y. Para y sería lo mismo. Tendríamos el y0
sería igual a 0. Y pues era lo que esperábamos, ¿no? La posición inicial, según los datos experimentales, la posición inicial es 0, 0, 0 en X, 0 en Y. Aquí hemos obtenido una nueva información, hemos obtenido la velocidad inicial, la posición inicial es 0, obtuvimos la velocidad inicial y obtuvimos también el valor de la aceleración, ¿sí? Recuerden que son cantidades vectoriales, entonces tienen componentes X y Y. Bien. Ok, entonces esto es lo que se puede analizar de esos datos, bueno, una parte que se puede analizar de esos datos y la obtención del vector posición en función del tiempo a partir de los datos del laboratorio.